nosotros nuestro amigo y hermano reverendo William Soto Santiago. Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Leemos en el Salmo 57, verso 1 al 3, donde el salmista dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos, Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es: amparados en la sombra de sus alas. Amparados en la sombra de sus alas, o sea, en la sombra de las alas de Dios. Pueden tomar asiento si tienen la bondad para poder comprender nuestro tema y el misterio contenido en este tema. Tenemos que ver por qué nos habla el salmista acerca de las alas y por qué él se ampara bajo las alas de Dios. En Primera de Reyes, capítulo, vamos también a leer Primera de Corintios primero, verso 28, capítulo 20, Primera de Crónicas, capítulo 28, verso 11 y también el verso 18 al 19, dice el rey David: y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Asimismo el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de las casas de las cosas santísimas. Y luego el verso 18 de ese mismo capítulo 28 de Primera de Crónicas sigue diciendo: además, oro puro en peso para el altar del incienso y para el carro de los querubines de oro, que con las alas extendidas cubrían el arca del pacto de Jehová. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Aquí el rey David dio a su hijo Salomón, el cual se sentó en el trono de David, le dio el plano de todo
lo que se había de construir, o sea, la construcción del templo con todas las cosas que estarían dentro de ese templo. Y ahora veamos en la construcción del templo lo que fue llevado a cabo. Recuerden que en el lugar santísimo es donde habita Dios en el templo. Vamos a leer también para tener el cuadro claro de lo que queremos comprender. En Éxodo vamos a ir primero para ver el arca y el tabernáculo que construyó Moisés. Dice capítulo 25, verso 16 en adelante, dice: y pondrás en el arca del testimonio que yo te daré, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines se extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Aquí podemos ver dónde Dios estaría y desde dónde Dios le hablaría al profeta Moisés. En el capítulo 16 de Levítico, verso 1 en adelante, dice: habló Jehová a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Y ahora Dios le dice a Moisés que le diga a Aarón que no en todo tiempo entre dentro del lugar santísimo para que no muera. El sumo sacerdote podía entrar una vez al año y entraba con sangre al lugar santísimo. Ahora, eso era el día de la expiación, el día 10 del mes séptimo de cada año, donde se efectuaba el sacrificio del macho cabrío de la expiación, y su sangre era llevada dentro del lugar santísimo y se esparcía sobre el propiciatorio. El sumo sacerdote con su dedo esparcía 7 veces sobre el propiciatorio. ¿Por qué murieron los hijos de Aarón, siendo ellos sacerdotes? Vean aquí, leímos donde dice que después de la muerte de esos 2 hijos de Aarón, Dios le ordenó a Aarón, a través de Moisés, que no entrara en todo tiempo al lugar santísimo. Capítulo 10 de Levítico, verso 1 en adelante, dice: Nabat y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual
pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová, diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Y llamó Moisés a Misael y a Elfasán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Aquí encontramos que estos dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú, se acercaron a Dios con fuego extraño en sus incensarios, o sea, habían cambiado la fórmula correcta del fuego que tenía que ser producido en él y con el incensario. Y también ellos entraron al lugar santísimo sin sangre, sin la sangre del sacrificio por el pecado. Ahora encontramos que el tabernáculo que construyó Moisés en la tierra es tipo y figura del templo celestial de Dios en el cielo, y también es tipo y figura de la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora encontramos que al lugar santísimo nadie puede entrar sin ser cubierto con la sangre del sacrificio. Ese lugar es el lugar de la presencia de Dios en la columna de fuego sobre el propiciatorio de medio de los dos querubines de oro. Encontramos que en la actualidad la humanidad se está acercando a la presencia de Dios, y por eso vendrá el juicio divino sobre la raza humana, sobre toda persona que no esté cubierta con la sangre de la expiación, con la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. Ahora veamos en el capítulo 6 de Primera de Reyes, vamos a ver cómo construyó el rey Salomón el templo. Capítulo 6, verso 16 en adelante, dice: asimismo hizo al final de la casa un edificio de 20 codos de tablas de cedro desde el suelo hasta lo más alto. Así hizo en la casa un aposento que es el lugar santísimo. Ese aposento que hizo Salomón al final de la casa de Dios, del templo, es el lugar santísimo. La casa, esto es, el templo de delante, tenía 40 codos. Y la casa estaba cubierta de cedro por dentro y tenía entalladuras de calabazas silvestres y de botones de flores. Todo era cedro, ninguna piedra se veía. Y adornó el lugar santísimo por dentro, en medio de la casa, para poner allí el arca del pacto de Jehová. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo por 20 de ancho, y 20
de altura. Era cuadrado ese lugar. Lo mismo de ancho, de largo y de alto. Y lo cubrió de oro purísimo. Y lo cubrió de oro purísimo. Asimismo cubrió de oro el altar de cedro. Ahora vean, el lugar santísimo es de oro puro todo. De manera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro. Y lo cubrió de oro. Cubrió pues de oro toda la casa de arriba abajo, y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo. Hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Una ala del querubín tenía 5 codos y la otra ala del querubín otros 5 codos, así que había 10 codos desde la punta de una ala hasta la punta de la otra. Asimismo, el otro querubín tenía 10 codos, porque ambos querubines eran de un mismo tamaño y de una misma hechura. La altura de uno era de 10 codos y asimismo la del otro. 10 codos son 14 pies con 4 pulgadas, lo cual es un tamaño gigante. Puso estos querubines dentro de la casa en el lugar santísimo, los cuales extendían sus alas, de modo que el ala de uno tocaba una pared y el ala del otro tocaba la otra pared. Y las otras 2 alas se tocaban la una a la otra en medio de la casa. Cubrió de oro los querubines y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras de querubines, palmeras y de botones de flores por dentro y por fuera. Y cubrió de oro el piso de la casa por dentro y por fuera. El lugar santísimo, vean, es cubierto de oro. Y ahora, ¿dónde estaban los querubines con sus alas extendidas, cubriendo el arca del pacto? En el lugar santísimo. ¿Y dónde estaba la presencia de Dios? Sobre el arca del pacto, en medio de los 2 querubines. Por eso es que la protección, el amparo, está bajo la sombra de las alas de los querubines de Dios. Esas alas de los querubines de Dios están ¿dónde? Dentro del lugar santísimo. Dice Segunda de Samuel, capítulo 6, verso 1 al 2, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Bala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Antes de estar los 2 querubines de madera de olivo cubiertos de oro, solamente estaba en el arca del pacto y sobre el arca del pacto en el lugar santísimo los 2 querubines de oro sobre el propiciatorio. Ahora, en Isaías también,
En el capítulo 37, verso 16, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines. Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Y ahora, ¿dónde dice el profeta Isaías que mora Dios? Entre los querubines. También encontramos en el Salmo 91, verso 1 al 16, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Y ahora vamos a ver otro lugar. Antes de estar Dios morando en el tabernáculo que construyó Moisés, dentro del lugar santísimo sobre el arca del pacto, en medio de los 2 querubines de oro, y por supuesto antes de estar en el templo de Salomón, morando sobre el arca del pacto, en medio de 2 querubines de oro, y bajo las alas de los 2 querubines de madera de olivo, cubiertos de oro. ¿Dónde estaba Dios antes de Moisés? Dios mora en el cielo. Dice la Escritura que su trono Dios lo estableció en el cielo. Por consiguiente, en el cielo está todo lo que Moisés construyó en el tabernáculo y también en lo que Salomón construyó en el tabernáculo. Es tipo y figura el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó Salomón. Es tipo y figura del templo celestial. Conforme al modelo que le fue mostrado en el cielo, Moisés construyó el tabernáculo. Y luego encontramos que David dice que le fue todo trazado por la mano de Dios. Los planos que entregó el rey David a Salomón, todo eso fue trazado por la mano de Dios. De acuerdo a lo que Dios le mostró, fue hecho el plano del templo que construyó el rey Salomón. Ahora encontramos que los 2 querubines de oro son tipo y figura de los arcángeles Miguel y Gabriel en el cielo. Sobre el arca del pacto, en el lugar santísimo, encontramos a Dios en el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó el rey Salomón. Dios morando en medio de los 2 querubines de oro y bajo las alas de los querubines de madera de olivo en el templo que construyó el rey Salomón. Esos son los querubines que están en la presencia de Dios. Tipo y figura de los arcángeles Gabriel y Miguel, que son los que están en la presencia de Dios en el cielo. Y ahora vean, cuando fue enviado Gabriel a la Virgen María y también al sacerdote Zacarías,
de dónde fue enviado. Vamos a ver capítulo 1, verso 19 en adelante, dice: respondiendo el ángel le dijo, de San Lucas, le dijo, respondiendo el ángel le dijo, o sea, a Zacarías le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora, el arcángel Gabriel como el arcángel Miguel son los arcángeles que están delante de Dios. Ellos son en el cielo los dos olivos. Y ahora, en Daniel también encontramos el momento en que apareció este arcángel al profeta Daniel. Vamos a ver en el capítulo 9, verso 21 en adelante, dice: aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y ahí le da a conocer que están determinadas para el pueblo hebreo 70 semanas. A la semana 70, a la mitad de la semana 70, dice que la vida al Mesías le será quitada, lo cual ocurrió cuando Cristo fue crucificado. Ahora, Daniel recibe al ángel que le es enviado de parte de Dios. También en el capítulo 8, verso 15 en adelante dice: aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. ¿Uno con apariencia de qué? De hombre. Ese es Daniel. Daniel, ese es Gabriel. Gabriel significa hombre de Dios, varón de Dios. Y también la fuerza de Dios. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulaí, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo: he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Ahora vean, el arcángel Gabriel es el arcángel de la revelación divina. Lo encontramos ahí en el Antiguo Testamento, dándole la revelación divina al profeta Daniel.
siempre le he llamado al arcángel Gabriel, el arcángel profeta de la sexta dispensación con la revelación divina. Cuando estudiamos las profecías de Daniel, cualquier persona dice que Daniel profetizó, pero el que profetizó fue el arcángel Gabriel. Y así encontramos muchos pasajes en donde es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el que ha estado hablando a través de los profetas. Estos arcángeles son ungidos con el Espíritu de Dios. Tienen la columna de fuego, le acompaña a ellos la columna de fuego. Ahora, estos son los arcángeles que están en la presencia de Dios. Estos son los arcángeles que vienen a ser las alas de Dios en el cielo, los mensajeros celestiales. Son los arcángeles de la diestra de Dios. Siempre encontraremos que cuando el poder de Dios es manifestado, ahí están esos arcángeles. Encontramos que cuando fue manifestado el poder de Dios allá, en el tiempo de Abraham, cuando Dios visitó a Abraham y comió con Abraham, allí estaban Gabriel y Miguel también. Cuando Sodoma y Gomorra fueron destruidas, allí estaban también los arcángeles Gabriel y Miguel. Y aún más, ellos dijeron a Lot que habían descendido, y miren lo que dicen ellos a Lot en el capítulo 19 del Génesis. Llegaron pues los ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa, y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Habían ya almorzado con Abraham y ahora están cenando con Lot. Pero ahí todavía no está Dios, porque Dios estaba con Abraham. Dios había quedado con Abraham. Dijo: encubriré yo a Abraham lo que yo voy a hacer. Dios estaba visitando la tierra con sus arcángeles en una visita de juicio y para juicio. Y es muy importante conocer el misterio de esa visita de Dios allá, a Abraham y a Lot, porque en esa visita vino el juicio divino sobre Sodoma y Gomorra. Y Cristo dijo que la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Lot, que son los días de Abraham, y los días de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y Sodoma y Gomorra representa el reino de los gentiles y por consiguiente al mundo gentil. Por lo tanto, así como vino Elohim con sus arcángeles Gabriel y Miguel, dice Cristo: porque el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles y entonces pagará cada uno según sus obras.
San Mateo capítulo 16, versos 26 al 28. Y en el monte de la transfiguración mostró allí el orden de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, y aparecen a cada lado de Jesús Moisés y Elías. Y ahora vamos a ver lo que sucedió aquí. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí, y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quita allá. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían grande violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar. ¿Quiénes iban a destruir ese lugar? Los arcángeles Miguel y Gabriel. Los ejércitos de ellos estaban también allí, aunque no eran visibles a la vista humana. Solamente Elohim con sus arcángeles se había materializado para visitar a Abraham y luego visitar a Lot. Por eso pudieron comer. Los ángeles no comen en sus cuerpos angelicales, pero si se llegan a materializar, así como lo hicieron allá, entonces pueden comer. Ahora, vean, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlos. Y ahora, eso es tipo y figura de lo que estará pasando en este tiempo final. Como en los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre, porque vendrá el Hijo del Hombre con sus ángeles y entonces pagará. ¿Ve? Es para pagar a cada uno según sean sus obras. Ahora, cada uno será recompensado en este tiempo final. Los que han servido y los que han partido y los que sirven en nuestro tiempo a Cristo serán recompensados con un cuerpo glorificado, eterno. Irán con Cristo a la cena de las bodas del Cordero, tanto los que han partido como nosotros los que vivimos. Y luego el mundo, bajo el reino de la bestia, en la etapa de los pies de hierro y de barro cocido, recibirá los juicios divinos, las plagas divinas que caerán bajo
el séptimo sello y bajo la séptima trompeta y bajo el sexto sello. Ahora, siendo que estamos en el tiempo en donde la raza humana se está acercando a la presencia de Dios, vean, durante todos estos años que han transcurrido de Cristo hacia acá, Dios no ha podido destruir la raza humana por una causa, es porque todavía Cristo está en el trono de intercesión y por consiguiente la sangre de Cristo está en el cielo, en el trono de Dios. Y mientras la sangre de Cristo esté en el trono de Dios, es un trono de misericordia. Desde ese trono, Dios extiende misericordia para todo ser humano que recibe a Cristo como su Salvador y perdona los pecados de esas personas y son limpiados con la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. Cristo pide el perdón para esas personas, pide el perdón de los pecados de esas personas y Dios los perdona y son limpiados con la sangre de Cristo y quedan como si nunca en la vida hubiesen pecado. Ahora, todo eso ha estado ocurriendo y la humanidad ha estado escuchando que hay misericordia en el cielo para los seres humanos. Y también ha estado escuchando que viene el juicio divino y que va a venir una destrucción muy grande sobre la raza humana, como sucedió en el día de Noé y como sucedió en el día de Lot. Y la gente ha estado escuchando que viene el fin del mundo. Y algunos dirán, pero eso lo están diciendo desde hace muchos siglos. Siempre Dios en su amor usa profetas mensajeros para que con tiempo les anuncien a la humanidad lo que ha de venir, para que la humanidad esté bajo las alas de Dios y estén cubiertos con la sangre de la expiación y así estén limpios de todo pecado. Ahora, la humanidad ha pensado que nunca va a venir el juicio divino sobre la raza humana, como pensó el mundo antediluviano cuando Enoc comenzó a anunciar que vendría un juicio divino, y luego también Noé, al cual le fue revelado que sería un juicio con agua y Dios inundaría el planeta Tierra completo y destruiría la raza humana y también a los animales. Y para escapar de ese juicio divino solamente hubo una forma, y esa forma le fue revelada a Noé. Dios le dijo a Noé qué hacer para él escapar con su familia del juicio divino y también escapar animales y aves y reptiles. Fue la construcción del arca conforme al diseño que Dios le mostró a Noé. Tenía que ser de acuerdo al diseño que le mostró a Noé, porque el arca representa a la iglesia del Señor Jesucristo y representa también a Cristo. Ahora, no hubo otra forma para escapar, solamente a través del arca, porque ese era el programa de Dios. Ahora transcurrieron unos 100 o 120 años
Y mientras el tiempo transcurría, Noé continuaba construyendo el arca y predicando también que vendría un diluvio que destruiría la raza humana. Y la humanidad en ese tiempo no conocía eso de la lluvia como nosotros conocemos y como la hemos tenido hoy. Y pensaban que Noé estaba loco. Ahora, Dios le había revelado a Noé que vendría un diluvio. Y si Dios lo dijo, Dios es poderoso para hacerlo. Ahora, Noé, siendo un profeta, tenía las dos conciencias juntas, por lo tanto podía ver en otras dimensiones. Así es que Noé tuvo la revelación del arca, pudo ver el arca y todo lo que él tenía que construir y cómo construir el arca. Y ahora Noé sabía que iba a venir el diluvio, aunque se tardara. ¿Pero por qué era la tardanza? Era la paciencia de Dios, dice Primera de Pedro, capítulo 3, verso 17 al 24. Era la paciencia de Dios en los días de Noé. Era Dios teniendo paciencia no con el mundo. El mundo ya, desde que Dios le dijo que había decidido destruir al ser humano, ya el juicio divino estaba hablado. Y ese juicio divino no cambiaría. Ahora sí, se podía atrasar. ¿A causa de qué? A causa de que Noé halló gracia delante de Dios. Si Noé no hallaba gracia delante de Dios, el juicio divino del diluvio tenía que ser derramado cuando Dios le habló a Noé. Ese era el tiempo. Pero por cuanto un hombre halló gracia delante de Dios y era un profeta dispensacional, entonces Dios no podía destruir a Noé y su familia juntamente con el mundo antediluviano. Por lo tanto, le tuvo que dar una forma de escape y fue a través de un arca que él mismo tenía que construir. Y entonces la paciencia de Dios era con Noé. Si Noé construía el arca el primer año, entraba al arca y venía el diluvio en el primer año. Pero parece que Noé no tenía muchos ayudantes y tardó unos 100 o 120 años construyendo el arca. Y eso fue un tiempo de gracia extendida. ¿A quién? A Noé. Por causa de los escogidos, Dios hace lo que tenga que hacer. O acorta el tiempo o alarga el tiempo. Lo que tenga que hacer, lo hace por sus escogidos. Y ahora, Dios puede cortar el tiempo y a la misma vez alargarlo al mismo tiempo. ¿Cómo puede cortar el tiempo? Acortándole el tiempo a una edad o a una dispensación y alargándole el tiempo a una nueva edad. Entrando una nueva edad en donde la misericordia de Dios quede extendida por un tiempo más. Cuando Noé comenzó a predicar que Dios dijo que iba a destruir la humanidad, todo el mundo podía decir, bueno, vamos a ver si este año sucede eso. Y al no suceder, podían decir, Noé está equivocado. Ahora, Noé no sabía en qué año iba a ser destruida la humanidad. Pero tenía que comprender que vendría la destrucción de la humanidad cuando él terminara el arca y entrara
al arca, porque Dios le dijo que construyera el arca para que entrara él y su familia. Si Noé, en vez de avanzar, iba más lento, el tiempo se iba alargando, pero no era cancelado el juicio divino. Ahora encontramos, por ejemplo, en otra ocasión en que Dios dijo al profeta Jonás que fuera a Nínive y predicara, anunciara el juicio divino, que Dios iba a destruir a Nínive dentro de 40 días. Y cuando lo escuchó el rey, se humilló delante de Dios, se cubrió de cenizas, él y todo su pueblo y los animales también estuvieron en ayuno y clamaron a Dios por misericordia y pidieron el perdón por sus pecados, y Dios los perdonó, aunque no canceló el juicio divino que había hablado sobre Nínive, sino que lo pospuso para más adelante. Vean todo lo que Dios hace cuando una persona que está condenada se arrepiente delante de Dios. Dios es misericordioso. Jonás decía o quería que Dios destruyera a Nínive, porque ya él había dicho que dentro de 40 días Dios iba a destruir a Nínive. Y cuando pasaron los 40 días, Dios no destruyó a Nínive, y Jonás pensó que un hombre como él, un profeta como él, no tenía que ser dejado así en ridículo, cuando él dijo que iba a ser destruido Nínive en 40 días, y ahora Dios no destruye a Nínive. Y ahora Jonás está preocupado y muy molesto con Dios, y Dios le dice: ¿no has visto lo que el rey hizo y su pueblo? ¿Cómo se ha humillado delante de mí en ceniza? Ese pueblo no conocía su mano derecha, un pueblo ignorante en cuanto a Dios, en cuanto al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, en cuanto al Dios de los hebreos, y ahora se han humillado. Dios lo que quería era tener misericordia de ellos, y eso es lo que Dios quiere, tener misericordia de todo ser humano. Por eso envía sus mensajeros, sus profetas de edad en edad y de dispensación en dispensación. Y ahora encontramos que Jonás quería que Dios destruyera a Nínive, y ahora Dios le va a dar una lección a Jonás. Hace que crezca una calabacera, y ahí Jonás durante el día se colocaba, le daba sombra y estaba lo más contento ahí a la sombra y mirando a ver si Dios iba a destruir a Nínive. Y ahora, durante la noche, Dios envía un gusano que se come toda la calabacera, y al otro día, cuando sale el sol y arrecia el calor, Jonás no encontraba dónde meterse y se molestó con Dios. Y ahora Dios le da ahí una lección a Jonás. Ahora Jonás, aunque era así medio rabioso, con todo y eso era el profeta de Dios. Y Dios no podía enviar otro profeta con el mensaje para Nínive, sino a Jonás.
Un profeta es un profeta, tenga los defectos que tenga. Como Moisés, lo despreciaron, pero luego Dios le envió el mismo profeta, un poquito más viejo. Unos 40 años más adelante, les envió el mismo profeta. Ahora Moisés tuvo muchísimos problemas. Era hasta buscado por la justicia egipcia, pero Dios lo libró. Ahora encontramos en el caso de Moisés que no podía ser libertado el pueblo hebreo a menos que no fuera por el ángel de Jehová, el Espíritu Santo, a través de Moisés, porque ese fue el hombre destinado por Dios desde antes de la fundación del mundo, para Dios a través de él llevar a cabo esa labor. Y siendo un profeta dispensacional, que es la clase de profeta más grande que Dios tiene y envía a la raza humana, no podía cambiarlo por un mensajero de una edad. Profeta dispensacional, solamente hay uno para cada dispensación. Ahora, en el caso de Moisés, Moisés representa a Cristo, y en el caso de Jonás, Jonás también representa a Cristo. Vean, Cristo dijo cómo Jonás estuvo en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra, así como Jonás estuvo en el corazón o en el interior de un pez grande, más bien. Y ahora encontramos que era tipo de Cristo. Todos los profetas de Dios son tipo y figura de Jesucristo. A través de ellos, Cristo se refleja. Y Cristo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, habla a su pueblo. Son los instrumentos de Cristo. El Espíritu de Cristo que estaba en los profetas, el cual profetizó a través de ellos, vean, reveló a los profetas la venida del Mesías y los sufrimientos que él tendría. Eso está por ahí, por San Pedro, una de las cartas de San Pedro, el 1 de Pedro capítulo 1 verso 10 en adelante dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Era el Espíritu de Cristo el que estaba en los profetas del Antiguo Testamento. Y el Espíritu de Cristo es el ángel de Jehová, el ángel del pacto, el cual a través de los profetas era el que profetizaba. Pero las personas veían a un hombre profetizando, pero en ese hombre estaba Cristo en Espíritu Santo, el ángel de Jehová, hablando, profetizando. Porque solamente hay un profeta. Ese es Cristo. Ese es Dios. Cristo en Espíritu Santo, hablando a través de los hombres mensajeros que Él ha enviado de edad en edad y de dispensación en dispensación. Hombres con las dos conciencias juntas para recibir la revelación de Dios, de Cristo, para el pueblo. Ahora, ven ustedes en el caso de Jonás. Dios no destruyó a Nínive en el tiempo en que Dios le había dicho a Jonás. Luego de los 40 días, dentro de 40 días, le fue dicho a Jonás y Jonás así lo proclamó.
Pero la destrucción vino más adelante, pero por cuanto ese rey se arrepintió con su pueblo, no vino en el tiempo de ese rey, no vino en ese tiempo, y entonces fue pospuesta esa destrucción, se atrasó. Algunas personas han visto cómo Dios puede atrasar el tiempo de un juicio. Lo hizo en el tiempo de Noé también. Le dio 120 años más, luego que Dios le había hablado a Jonás, luego que Dios había dicho que iba a destruir la raza humana. También a Egipto, vean ustedes, 40 años más, a causa de Moisés y el pueblo de Moisés, que no estaban preparados y necesitaron 40 años más. Y encontramos que el reverendo William Branham, siendo el profeta precursor de la segunda venida de Cristo, con el espíritu y virtud de Elías en su cuarta manifestación, en el cual el Espíritu Santo operó ese ministerio, él dijo que para el 1977 las visiones o esas visiones que él tuvo, que sucederían antes de la destrucción, él dijo, para el 77 ya deben estar cumplidas. Y la última fue una explosión muy grande, en donde vio a Norteamérica sumida en humo y fuego y así por el estilo. Eso no es sino una destrucción atómica. Ahora, ¿qué pasó? ¿Se equivocaría? No se equivocó. ¿Quién ha hecho que no se cumpliera en el 1977 ya esas 7 visiones? Por causa de los escogidos del día postrero, no fue cumplido en el 1977. ¿Por amor? ¿A quiénes? A nosotros. Porque todavía faltaba un grupo de escogidos en el cuerpo místico de Cristo de entrar. Y a causa de los escogidos del día postrero, es que Dios ha extendido su misericordia no al mundo, sino a sus escogidos, a su iglesia en la etapa correspondiente a este tiempo. Quizás alguna persona puede decir, debió de Dios honrar al reverendo William Branham siendo el profeta de la séptima edad y precursor de la segunda venida de Cristo, debió de honrarlo, cumpliendo todas esas profecías ya para el 77 y trayendo el juicio divino. Yo pienso que no. Yo digo no. Gracias a Dios que no cumplió eso para el 77. ¿Qué hubiera sido de nosotros? Pero por amor a nosotros, vean, por amor a nosotros se ha extendido la misericordia de Dios. Desde el 77 ya eso es un tiempo de gracia que Dios nos ha dado. 77 a nuestro tiempo, ¿llaman cuántos años? 26 años han transcurrido de gracia añadida a la iglesia del Señor Jesucristo y por consiguiente a todos los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo.
Eso fue lo que sucedió. Por lo tanto, Dios ha pospuesto el juicio divino, como también la resurrección de los muertos, la transformación nuestra y todo ha sido pospuesto hasta que haya entrado hasta el último escogido de Dios a la iglesia del Señor Jesucristo, los cuales en este tiempo final estarán bajo las alas de los querubines de Dios, porque estarán en la edad de la piedra angular, que es la edad del lugar santísimo, en el templo espiritual de Cristo. Y ahora vean ustedes lo que en el cielo hay. Cristo lo materializa en su iglesia, porque su iglesia es su templo espiritual. Por lo tanto, tiene que ser construido por Cristo conforme al modelo del que está en el cielo, como lo construyó Moisés y como lo construyó el rey Salomón. Y ahora Cristo está construyendo un templo espiritual con piedras vivas, seres humanos. Y ahora nos encontramos en la etapa más gloriosa de todas, que es la etapa del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, compuesto por creyentes en Cristo en este tiempo final. Y así como en el oeste estaba el lugar santísimo, en el tabernáculo que construyó Moisés y en el templo que construyó el rey Salomón, también en el oeste, en el continente americano, en la América Latina y el Caribe, está el lugar santísimo del templo espiritual de Jesucristo nuestro Salvador, que es la iglesia del Señor Jesucristo en la etapa de la edad de la piedra angular, en donde Él coloca todo su programa correspondiente a este tiempo final, y en donde Él manifiesta en su iglesia lo que está en el lugar santísimo de su templo celestial. Esa es la edad de la piedra angular, que es el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, donde los querubines y sus alas estarán cubriendo a todos los escogidos de Dios en este tiempo final. Dice Malaquías capítulo 4, verso 1 y adelante. Aquí nos habla del juicio divino que ha de venir, pero también nos habla de la manifestación de Dios para este tiempo final, para sus escogidos del Israel celestial y del Israel terrenal. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Eso es el juicio divino que vendrá en la gran tribulación, en donde la radioactividad se soltará, el poder atómico será manifestado y la radioactividad destruirá millones de seres humanos. Pero ¿qué será con los que aman a Cristo y sirven a Cristo? Sigue diciendo: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Aquí tenemos nuevamente las alas de Cristo, el sol de justicia, las alas de Dios, que son los ministerios de los dos olivos en la iglesia del Señor Jesucristo y luego en medio del pueblo hebreo, donde vio el profeta Zacarías los dos olivos en el capítulo 4 del libro del profeta Isaías. Los vio uno a cada lado del candelero o candelabro. Y eso no es otra cosa sino la iglesia del Señor Jesucristo pasando por sus diferentes edades, donde colocó el rey Salomón los dos
querubines de madera de olivo cubiertos de oro en el lugar santísimo. Es en la iglesia del Señor Jesucristo donde en este tiempo final estarán los dos querubines, los dos olivos, donde estarán por consiguiente las alas bajo las cuales estará la manifestación de Dios y bajo las cuales estará el grupo de escogidos de este tiempo final. Es ahí en el lugar santísimo, que es la edad de la piedra angular, donde estarán seguros los escogidos de Dios bajo las alas de los querubines de Dios. Por lo tanto, los escogidos de Dios en este tiempo final estarán amparados en la sombra de sus alas. Estarán amparados bajo la sombra de las alas del sol de justicia, bajo la sombra de las alas de los ángeles del Hijo del Hombre. Por lo tanto, estaremos amparados, protegidos, seguros en el lugar santísimo del templo espiritual de nuestro amado Señor Jesucristo, bajo la sombra de las alas de los querubines. Y ahora hemos visto cómo lo que está en el cielo estuvo representado en el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó el rey Salomón, y ahora está representado todo en la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora en la iglesia del Señor Jesucristo es donde Dios ha estado y estará en este tiempo derramando sus grandes bendiciones. Ahí es donde está manifestada la misericordia de Dios. Fuera de la iglesia del Señor Jesucristo no hay misericordia para ninguna persona. Ahora, la raza humana, dentro de poco, cuando Cristo termine su obra de intercesión en el cielo y se levante del trono del Padre, ya no habrá sangre en el lugar santísimo, no habrá sangre en el propiciatorio, en el trono de Dios, y por consiguiente la raza humana se encontrará frente a la presencia de Dios sin la sangre del sacrificio por el pecado, y por consiguiente el juicio divino vendrá sobre la raza humana. Pero aquellos que han estado bajo la sombra de las alas de Dios, de las alas de los querubines, están protegidos del juicio divino, porque están cubiertos con la sangre de la expiación y están bajo las alas de los querubines de Dios. Ahí están amparados en la sombra de sus alas. Por eso podemos estar tranquilos, felices, contentos y agradecidos a Dios por estar en el cuerpo místico de Cristo en la edad de la piedra angular, que es la edad del lugar santísimo, bajo el amparo, en el amparo divino, amparados en la sombra de sus alas. Por eso es que estamos esperando nuestra transformación. Y por eso estamos esperando ser llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Ya falta muy poco para ese glorioso momento. Lo único que falta es que se complete la iglesia del Señor Jesucristo, que haya entrado el cuerpo místico hasta el último escogido de Dios. Puede ser uno que escuche el mensaje y venga arrepentido de sus pecados, reciba a Cristo como su Salvador, sea bautizado en agua en su nombre
y recibe el Espíritu Santo y obtenga así el nuevo nacimiento. O puede ser alguno que ya está dentro y no ha nacido de nuevo todavía. O puede ser algún niño, un bebé que nazca en una familia creyente. Porque no nos vamos a ir sin nuestros hijos. Así es que, mientras tanto, permanecemos amparados en la sombra de sus alas. ¿Y dónde están sus alas? Dentro del lugar santísimo. Y eso es dentro de la edad de la piedra angular, que es el lugar santísimo del templo espiritual de Jesucristo, nuestro Salvador. Por lo tanto, del lugar santísimo celestial viene el amparo para todos los hijos e hijas de Dios en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, nuestro Salvador. Por eso los arcángeles Miguel y Gabriel están a cargo de la protección de los escogidos de Dios en este tiempo final. Y han estado también a cargo de los escogidos de Dios en las edades pasadas. Y luego obrarán en favor del pueblo hebreo también. Por lo tanto, estamos bien amparados, bien protegidos en la sombra de sus alas. Hemos visto a los arcángeles Gabriel y Miguel en el cielo. Esos son los dos olivos en el cielo. Y los dos olivos en el templo de Salomón, pues eran aquellos dos olivos que fueron construidos allí. Y los dos olivos en el tiempo del profeta Zacarías eran el príncipe Zorobabel y el sumo sacerdote Josué. Y ellos eran tipo y figura de los dos olivos para este tiempo final de Apocalipsis, capítulo 11, verso 3 en adelante. Encontramos ahí, en ese capítulo 11, que aparecen los dos olivos y dice que son los dos ungidos que están delante de Dios. Por lo tanto, con la manifestación de los dos ungidos que están delante de la presencia de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo estará amparada bajo la sombra de sus alas. Y esto es bajo la sombra y bajo las alas del Omnipotente. Y estarán en pie delante del Hijo del Hombre con sus ángeles. Vean, el Hijo del Hombre con sus ángeles. Así como Dios en el cielo con sus arcángeles Miguel y Gabriel. Y ahora, estos son los dos testigos. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Por lo tanto, para este tiempo final, como fue en los días de Lot, Cristo dijo que será la venida del Hijo del Hombre. Y dijo que el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles, como vino allá Elohim con sus ángeles Miguel y Gabriel. Este es el tiempo más glorioso para la iglesia del Señor Jesucristo. Este es tiempo de revelación divina para tener así la revelación, la fe, para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. La revelación del séptimo sello, la revelación del Hijo del Hombre con sus ángeles viniendo a su iglesia. Y ahora, todo esto nos coloca
dentro del lugar santísimo, amparados en la sombra de sus alas. Estamos amparados en la sombra de sus alas. Pues estamos amparados dentro del templo espiritual de Cristo en el lugar santísimo. Por tanto, tenemos amparo, protección del cielo. Es en la iglesia de Jesucristo donde está la protección para todo ser humano en cada edad. Las 7 edades corresponden al lugar santo y ahora la edad de la piedra angular corresponde al lugar santísimo. Y es ahora en el lugar santísimo donde está la protección, el amparo para todo ser humano bajo las alas de los querubines, que son las alas de Dios. Y ahora permanecemos bajo el amparo de Dios, amparados en la sombra de sus alas. No se salga usted del lugar santísimo de la edad de la piedra angular, porque se sale del amparo de las alas de Dios. Manténgase ahí dentro, que a su tiempo, cuando entre hasta el último escogido, seremos transformados. Y entonces nos iremos de aquí, de la tierra, al cielo, a la casa de nuestro Padre Celestial para la cena de las bodas del Cordero. Así es la forma en que escaparemos de los juicios divinos que han de venir sobre la raza humana. Escaparemos de la gran tribulación. Cristo nos llevará de aquí al cielo. Por eso tiene que transformarnos, porque con este cuerpo de carne no podemos ir a la casa de nuestro Padre Celestial. Tiene que ser un nuevo cuerpo, un cuerpo interdimensional, para poder pasar de esta dimensión a la dimensión celestial. Pasar hasta la 7ª dimensión. Y todavía no hay ni un avión ni un cohete que pueda pasar de una dimensión a otra dimensión. Pero hay una clase de cuerpo que sí puede pasar. La clase de cuerpo que tiene Jesucristo nuestro Salvador. Un cuerpo glorificado. Esa es la clase de cuerpo que Cristo nos dará. Y con esa clase de cuerpo seremos llevados, transportados a la 7ª dimensión. Todo esto es así porque estamos amparados en la sombra de sus alas. Para todos los que en este tiempo final estarán amparados bajo la sombra de sus alas, esto será así. Seremos transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Si alguno parte antes de ese momento, regresará en un cuerpo nuevo y volverá a estar con nosotros. Pero permanezca creyendo que usted va a permanecer vivo hasta que sea transformado. No esté pensando que se va a morir, porque si piensa que se va a morir, si usted lo piensa y lo cree, pues ¿qué le va a suceder? Pues se va a morir. Piense que va a permanecer vivo hasta que sea transformado o transformada. Y si por casualidad se muere físicamente, sea porque en el programa de Dios estaba llevárselo antes para que sea testigo luego de la resurrección. Pero no porque usted deseaba irse antes a descansar. Así es que permanezcamos firmes creyendo que vamos a ser transformados estando vivos, porque estamos amparados en la sombra de sus alas. Amparados en la sombra de sus alas. El que está amparado en la sombra de sus alas puede estar tranquilo, porque los juicios divinos de la gran tribulación no vendrán sobre usted.
Por lo tanto, permanezcamos amparados en la sombra de sus alas. ¿Vieron lo sencillo que es estar amparado bajo la sombra de sus alas? Todo es sencillo. No es un asunto de sentimiento humano, sino de estar en el programa de Cristo correspondiente a nuestro tiempo. ¿En dónde? En la iglesia del Señor Jesucristo. Y así estamos amparados en la sombra o bajo la sombra de sus alas. Amparados en la sombra de sus alas. Ha sido para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta noche dándoles testimonio de nuestro tema, amparados en la sombra de sus alas. Ore mucho por mí para que Él me dé para mañana todo lo que debo hablar bajo el tema que tenemos para mañana, que será una transmisión para Venezuela. No van a estar ustedes aquí, pero pueden estar orando por mí. Estaremos transmitiendo a eso de las 11 de la mañana. Ya a las 11 de la mañana será esa actividad allá en Venezuela, la cual comenzará mucho antes, pero la transmisión será del mensaje a esa hora. El tema es hecha mano de la vida eterna. Hecha mano de la vida eterna. Para todos los que quieran mandar saludos para Venezuela, levanten sus manos y con un aplauso les enviamos saludos a todos nuestros hermanos en Venezuela. Y a nuestro hermano Miguel Bermúdez Marín y su esposa y todos los hermanos allá en Valencia, Venezuela, y también en la trilla donde va a ser la actividad. Para el domingo próximo, también, ya que el recorrido por diferentes países está cerca, todos los que desean enviar saludos para nuestros hermanos de diferentes países de la América Latina, lo pueden hacer también en estos momentos. Con ese aplauso, reciban todos los hermanos de la América Latina y el Caribe muchos saludos de los hermanos aquí en Calley, Puerto Rico. Para el domingo próximo tendremos el tema los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Ore mucho también por el mensaje del domingo, que esperamos sea con mucha revelación divina para comprender más ampliamente todo el programa de Cristo correspondiente a este tiempo final. Y así seamos confirmados en el cuerpo místico de Cristo. Bueno, ha sido para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de nuestro tema, amparados bajo sus alas, bajo la sombra de sus alas. En otra ocasión, pues hablaremos con más detalles sobre todo esto que hemos hablado. En otros mensajes, pues, escucharán más sobre todo lo que hay dentro del lugar santísimo, en el arca, sobre el arca y así por el estilo. Pues el lugar santísimo es el lugar donde Cristo nos ha colocado a todos nosotros. Por lo tanto, es para ver lo que hay ahí dentro y para adorar a Dios en este tiempo final y para servir a Dios con toda nuestra alma. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo a todos, y dejo nuevamente a nuestro amigo y hermano, el reverendo José Benjamín Pérez, para finalizar nuestra parte en esta ocasión.
Muchas gracias por vuestra amable atención y permanezcan dentro del lugar santísimo, amparados bajo la sombra de sus alas. ¿Quiénes están amparados bajo la sombra de sus alas? Todos nosotros. ¿Vieron lo sencillo que es? ¿Y vieron cómo uno puede estar seguro que está amparado bajo la sombra de sus alas? Lo hemos visto a través de la palabra y lo hemos creído con toda nuestra alma. Y todo eso está de acuerdo al plano divino del templo espiritual de Cristo, nuestro Salvador. No estamos en una de las 7 edades, estamos en la edad de la piedra angular, la edad más gloriosa de todas las edades. Y estamos ahí, amparados bajo la sombra de sus alas. Bueno, amparados en la sombra de sus alas. Bueno, vamos a dejar por aquí a Benji, porque si no, no hay lugar donde detenernos. Es tan grande lo que nos ha tocado a nosotros que necesitaríamos una vigilia. Los viernes es que podemos tener vigilia cualquier día. Yo creo que vamos a poder tener alguna vigilia aquí con nuestro hermano Bermúdez para hablar todo lo que Dios nos dé y ver con más detalles muchas cosas muy importantes que hay para todos nosotros. El domingo tocamos algo, ahí no sé si lograron agarrarlo, ahí cuando hablamos de Adán y de Eva y de Cristo y su iglesia. Bueno, pero en otra ocasión, si no lo lograron agarrar, en otra ocasión será hablado más detenidamente y más claramente, más claro, para que todos lo capten. Pero también lo pueden leer y lo pueden escuchar, y cuando lleguen a esa parte de Adán y Eva y de Cristo y su iglesia, ahí escuchen con detenimiento. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde y continúen pasando una noche llena de las bendiciones de Jesucristo nuestro Salvador. Y nos veremos el domingo, Dios mediante.